El origen del término y del movimiento neoliberal se puede fechar con perfecta claridad en los años 30 del siglo pasado. El impulso ya venía desde antes, pero en buena medida se concretó como reacción ante las consecuencias de la crisis de 1929, la Gran Depresión y lo que se dio a llamar el New Deal, como una reacción ante el crecimiento simultáneo del fascismo y del comunismo. Se trataba de dar una nueva vitalidad a los principios liberales, que no pasaban por un buen momento. La decadencia del liberalismo venía de bastante lejos. En el último tercio del siglo XIX había empezado a perder terreno en Europa como consecuencia de varios factores, en particular las condiciones de vida miserables de la clase obrera. La vieja política de dejar que el mercado funcionase libremente para que de manera natural se produjese el bienestar general resultaba insostenible. En todas partes comenzó a adoptarse una nueva legislación laboral que incluía toda clase de restricciones, desde la prohibición del trabajo infantil hasta jornadas máximas, descanso obligatorio, y el Estado empezó a hacerse cargo de obras y servicios públicos. Los principios liberales se mantuvieron en casi todos los países centrales, en casi todo Occidente, pero acompañados de preocupaciones económicas enteramente nuevas. La idea fundamental, derivada de la crítica socialista de los derechos civiles, era que la libertad no tenía sentido sin la garantía de un conjunto de condiciones materiales, empezando por un ingreso mínimo, salud, educación. A ese intento fue el que Thomas Hill Green, Leonard Hobhouse, Bernard Bosanquet, Friedrich Naumann, Liebman y Alexander Rostow se mostraron enérgicos: el nuevo liberalismo, el neoliberalismo. Hoy vamos a hablar sobre si el neoliberalismo en verdad existe, y para esto vamos a tener como ayudante un libro llamado Historia Mínima del Neoliberalismo, escrito por Fernando Escalante Gonzalvo. Nos dicen que el neoliberalismo no existe porque no es verdadero liberalismo, porque es un sistema, una corriente que incorpora intervención económica, que incorpora mucho al gobierno, que dónde está el neoliberalismo si el gobierno sigue teniendo un tamaño exorbitante. Lo único con lo que yo podría estar de acuerdo con esas críticas al concepto de neoliberalismo es que pues en realidad no es liberalismo, pero eso no le quita la validez al concepto. Suelen decir mucho también que el concepto de neoliberalismo es algo inventado por un socialista, en este caso Rostow. Rostow sí definió por primera vez al neoliberalismo, él acuñó el concepto, tal parece. Sin embargo, esa crítica tiene un error garrafal, terrible. Ese error está en el hecho de que los conceptos cambian con el tiempo. Al neoliberalismo al que nosotros nos referimos no es lo que planteaba Rostow. Y simplemente con comprender esto, que los conceptos cambian de significado, se cae esa crítica, ese intento de prueba de que el neoliberalismo no existe, de que el neoliberalismo es una suerte de socialismo, como algunos incluso llegan a decir. Bueno, y ustedes dirán qué forma tan heterodoxa de hacer videos de estos compas. Pues no se supone que nos iban a contar los orígenes y el desarrollo del neoliberalismo y ya están refutando a los competidores, pero es que, pues seamos honestos, ¿no? La verdad, si ya llegaron a este video, ya más o menos tienen una idea de cómo está el asunto con la polémica de si existe o si no existe el neoliberalismo. Así que vamos a enlistar la gran mayoría de los argumentos según los cuales no existe el neoliberalismo. Vamos a ir refutando todos los argumentos que dicen que el neoliberalismo no existe o que es una confusión de términos o que es un término vacío. Por lo tanto, los invitamos a que se suscriban si quieren ver más videos hechos de manera completamente diferente a la mayoría de los que están en internet, aunque tratamos temas que están hasta medio trillados, si quieren verlo así. Veamos, enlistemos todos los argumentos o la gran mayoría de los argumentos que dicen o que dan los que están en contra del uso del término. Comencemos. Entonces veamos lo que se suele argumentar. Primero, que no se usa en la academia. Esto es total y absolutamente falso. Todas las universidades usan el término. Segundo, que nadie se dice neoliberal o que no hay ninguna escuela económica neoliberal. Esto tiene una parte falsa y una parte verdadera. La falsa es que nadie se dice neoliberal. Mucha gente se dice neoliberal. Leo Zuckerman, Salinas de Gortari se dijo a sí mismo neoliberal. Es más, ya el colmo del absurdo, ¿no? Aquí está Neoliberalism and its Prospects by Milton Friedman. ¿Cómo ven a este zurdito de Milton Friedman utilizando el término neoliberalism en uno de sus papers? ¿Qué tonterías estás diciendo como que neoliberalismo? Eso no existe, lo inventaron los mamertos, man. Chale.
Otro de los argumentos que se esgrime es que el término es vago, es muy vago y no se entiende muy bien qué onda. Pero pues eso pasa con casi todos los conceptos en ciencias sociales. Muchas veces, por ejemplo, la palabra socialismo ya ni yo sé qué significa, porque cuando la gente dice, no, pues es que eres socialista. ¿Qué quieren decir? ¿Que eres marxista? ¿Que eres una persona socialdemócrata? ¿Que eres social liberal? ¿Que estás a favor de que el gobierno haga cosas? O sea, hay quienes dicen que los minarquistas son socialistas, hay quienes dicen que Murray Rothbard era socialista, hay quienes dicen que Hitler era socialista porque se llamaba nacionalsocialista a sí mismo, hay quienes dicen que el socialismo verdadero nunca ha existido. O sea, la vaguedad de algo no significa que eso no exista. El socialismo existe aunque hayan idiotas que le dicen socialismo hasta lo que sale de su cama todos los días. También se escribe el argumento de que en realidad el neoliberalismo es un término para describir el mercantilismo, pero esto es totalmente falso. El mercantilismo fue un conjunto de ideas preeconómicas que surgieron junto con el metalismo y el bullicionismo, que primaban la balanza de pagos favorable para la corona, y fue antes del nacimiento del liberalismo clásico, incluso antes del nacimiento de la fisiocracia, que las ideas mercantilistas estaban en boga con autores que podemos identificar como lo son Thomas Moon y muchos otros. Hay quienes dicen, no, pues es que el neoliberalismo es sinónimo de socialdemocracia. Nada más falso. La socialdemocracia tiene sus orígenes mucho antes que el coloquio de Lippmann. Hay quienes dicen, no, pues es que el neoliberalismo es en realidad capitalismo de amiguetes. En realidad este término de capitalismo de amiguetes es hasta más discutible que el término neoliberalismo, pero incluso concediendo, no refieren a lo mismo. El neoliberalismo se refiere a un conjunto de ideas, el capitalismo de amiguetes se refiere a un conjunto de prácticas. Otro argumento que se utiliza es que en realidad el neoliberalismo no debería llamarse neo, pues es simplemente liberalismo. Pero a ver, ¿qué no el liberalismo clásico tenía el gran defecto, y esto lo admiten hasta los que dicen este argumento, que no el liberalismo clásico tenía el gran defecto, entre comillas, de creer en la teoría objetiva del valor, en la teoría del valor trabajo, y que no la economía clásica después pasó a llamarse neoclásica, porque ya no creía que el valor fuera medible a través del trabajo. Ahora van a decir que no existe tampoco la economía neoclásica, porque si debió haber una neoclásica, entonces ¿qué diferencia tiene con la clásica? Esto, idiotas, esto, que la teoría del valor trabajo ya no está, no puede ser liberalismo clásico, porque el neoliberalismo contempla la teoría subjetiva del valor. Ay, es que por el amor de Dios, ustedes solitos se contradicen. Me refiero a la audiencia que va a estar refunfuñando en los comentarios. Es neo porque no es igual y porque temporalmente luchaba contra un enemigo totalmente diferente. El liberalismo clásico luchaba contra el mercantilismo y la fisiocracia, y el neoliberalismo luchaba contra el keynesianismo y el estado del bienestar. El liberalismo clásico tenía una teoría objetiva del valor y el neoliberalismo tiene una teoría subjetiva del valor, entre muchas otras diferencias, pero solo para hacer algo rápido. Historia mínima nos lleva al origen del neoliberalismo, que es el coloquio de Lippmann, donde el señor Walter Lippmann presentaba uno de sus libros. Y a este asistieron dos personajes muy importantes para el desarrollo del neoliberalismo, que si bien podríamos discutir si son los padres o no, son personajes sumamente importantes para la difusión de una fe en el mercado. Se trata de Mises y de Hayek. Mises y Hayek, economistas austriacos. Mises, maestro de Hayek. Hayek, un luchador incansable en contra de lo que él veía como un peligro autoritario, y que de hecho sí era un peligro autoritario, el socialismo y el fascismo. Y también criticó al intervencionismo económico que había estado ganando terreno en la academia y en la política pública desde los años 30 a raíz de la Gran Depresión y de la publicación de la teoría general de Keynes. Entonces, pues iba más o menos también por esa rama de criticar al intervencionismo, pero de él destaca una aportación antisocialista, que es su libro llamado Socialismo, en el cual Mises trata de demostrar que una economía planificada es completamente imposible
y está destinada a fracasar. Principalmente por el hecho de que una economía planificada sería incapaz de procesar la información que en una economía de mercado procesan millones de agentes todos los días, y que pues una organización centralizada sería incapaz de esto. 9 años después del coloquio de Lippmann aparece la Sociedad Mont Pelerin, fundada por Hayek. Se reunieron en los Alpes suizos y se reúnen ahí cada 2 años desde entonces. Pero aquí aparece un personaje también importantísimo y al que es indiscutible su asociación con el neoliberalismo: Milton Friedman. Milton Friedman fue el que le siguió a Hayek como presidente de la Asociación de Mont Pelerin. Milton Friedman redobló los esfuerzos por el libre mercado que había estado haciendo Hayek. Y desde que comenzó la Mont Pelerin, la organización trató de una manera silenciosa, organizar una suerte de discursos pagados por multimillonarios en forma de think tanks, locutores, medios de comunicación varios, escritores. La difusión por medio de esto, de la idea, de la fe en el mercado. Éxito tuvieron que para la crisis de los 70s del petróleo, los neoliberales eran los únicos que estaban en posición de dar una propuesta alternativa al keynesianismo, al consenso social que se había construido durante la posguerra. De hecho, el autor Escalante Gonzalvo marca la década de los 70s como la década más importante en el desarrollo del neoliberalismo. Porque además, en el 73, pues se da el primer experimento neoliberal en Chile, después del golpe de Pinochet al presidente Allende, y llegaron asesores económicos que habían sido alumnos de la escuela de Chicago, el colegio en el que enseñaba Milton Friedman. Y voy a llegar a un punto central, un discurso que dio Milton Friedman allá por la década de los 70s, en el cual resumía el credo neoliberal. Lo único que debemos de regular es la oferta monetaria. La política fiscal no nos sirve, solo nos sirve la política monetaria. Es la única que debemos atender. Pero aquí dicen, ¿pero cómo? Si están regulando las monedas, ¿cómo va a ser eso libre mercado? Eso es socialismo. Pues aquí Milton Friedman lo deja bien claro. Dice, hay una revolución, la revolución keynesiana, y nosotros somos la contrarrevolución y hemos ganado. Sin embargo, una vez que ha triunfado la contrarrevolución, no va a continuar siendo como antes de la revolución. Las cosas igual van a ser diferentes. En este caso, se refiere a que va a tratar de proponer una idea de libre mercado total, como a veces se idealiza a la época antes de la Primera Guerra Mundial, y lo único que le vamos a cambiar, que igual es importante, es el sentido de la regulación monetaria. Después llega Thatcher, que fue muy atendida por el señor Hayek, y luego también está Reagan, un libre mercadista, que coincidió también con la presidencia del Banco Central estadounidense de Volcker, si mal no recuerdo, quien aplicó medidas de aumento de la tasa de interés para reducir la oferta monetaria y así reducir el problema inflacionario que había estado azotando Estados Unidos. Esto también dio lugar a la crisis de deuda latinoamericana. Los países de repente se encontraban con tasas de interés muy alto, superior incluso al 10%, y pues había problemas para refinanciar eso. En México pues tenemos a Miguel de la Madrid, que empezó con el neoliberalismo en México, cuyo grupo derrotó al ala nacionalista del PRI, y después seguirían pues otros gobiernos neoliberales como el de Carlos Salinas de Gortari, que firmó el Tratado de Libre Comercio y provocó una crisis que recogió Ernesto Zedillo, otro neoliberal, el cual se encargó de rescatar a los bancos una vez llegada la crisis, un rescate que se sigue pagando aquí en México y que estaba estimado que se iba a pagar para el 2070, y sin embargo, dadas nuestras tasas de crecimiento actuales, va a haber deuda para más rato incluso. Podemos ver todo esto del neoliberalismo pues sigue una tendencia que es tener una fe en el mercado, apelar a su liberalización, apelar a cierta reducción del Estado, a cierta privatización de sus funciones, a incluso también tratar de hacer que el Estado funcione un poco como el mercado, por medio de ciertos incentivos, ciertas políticas públicas. Lo subyacente es lo que siempre hemos visto en el capitalismo, un gobierno que favorece a los más ricos. Por ejemplo, Milton Friedman decía que las tasas de interés no importaban, que no privilegiaban a nadie, pero eso es mentira.
una tasa de interés alta por parte del Banco Central va a permitir a los más ricos tener buenos rendimientos en la compra de bonos del tesoro, y a estos bonos, a estas grandes ganancias que podría tener un gran rico, pues no las va a tener al alcance una persona de clase media o baja. Más desde el neoliberalismo en Estados Unidos, desde toda la desregulación financiera, laboral, se ha incrementado la desigualdad y también se ha abierto una brecha entre el crecimiento de las ganancias, de la productividad, y el crecimiento de los salarios. A partir del 2008, discursivamente ha quedado muy en entredicho y ha estado decayendo. Una expresión de esto está Donald Trump, está Andrés Manuel, numerosos gobiernos de izquierda que hubieron en los primeros 20-15 años en Latinoamérica, este siglo XXI, como Hugo Chávez, Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva. Inclusive en la coyuntura actual de esta crisis causada por el virus chino, las instituciones financieras supranacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya no promueven esas políticas típicamente neoliberales. Promueven ahora, en vez de austeridad, una expansión fiscal, endeudamiento, expansión del gasto. Incluso a algunos países les recomiendan subir impuestos. Bueno, el neoliberalismo pues ya está muy decaído tanto en la práctica como en el discurso. Para finalizar, nada más les gustaría decirles que hay algo que se le achaca al neoliberalismo, pero a mí no me convence esta crítica. Pues sí, ya le hemos tirado mucho lodo, mucha tierra, pero vamos a salvar una cosita, a defenderlo de una mentira. Se dice que el neoliberalismo ha provocado que los países en general crezcan menos, y bueno, eso no es del todo cierto. Al contrario, dado que el crecimiento de salarios, de ganancias, del gasto público que había antes de las crisis del petróleo en los 70s, eso ya no era sostenible. Dejó de ser sostenible cuando los costos de tener actividades, gracias al aumento del petróleo, esos costos pues disminuyeron las ganancias, y como ya no había tantas ganancias, pues no era posible sostener crecimientos de salarios, crecimiento en el gasto público y bueno, en general el crecimiento económico. Fue la desaceleración de la economía la que provocó que el neoliberalismo, con sus políticas de austeridad, de liberalización, pudiera alzarse como la bandera de la política pública en el mundo. Lo único que yo diría en favor del neoliberalismo, si es que puede ser algo a favor, simplemente describir algo que ocurrió, que el neoliberalismo no tuvo la culpa de las bajas tasas de crecimiento que se vivieron a partir de los 70s, sino que más bien es una causa de esas bajas tasas de crecimiento. El neoliberalismo es algo, como ya hemos visto en otros videos, polisémico, algo que puede llegar a tener muchos significados. Sin embargo, el que podría englobar mejor lo que es en realidad el neoliberalismo es definirlo como una corriente de política pública y de visión económica que tomó fuerza en los años 80 y sigue todavía algo vigente, que prima la veracidad de una doctrina que favorece al mercado, que tiene una fe en el mercado, que dice, como el mercado funciona muy bien según nuestra teoría económica clásica, pues debemos hacer que el mercado abarque la mayor parte de las áreas de la sociedad. Y no solo eso, también nuestras instituciones públicas deben funcionar como el mercado. Y, muy importante también, las instituciones públicas deben de favorecer el desarrollo del mercado. Sea liberalizar, privatizar, modernizar la estructura financiera para que más negocios puedan ser creados, esa clase de cosas podrían ser parte de una promoción por parte del gobierno a la creación de mercados, a la expansión en la vida social de la dimensión del mercado.